Saludamos en este momento a todos aquellos que se están conectando para el mensaje de la palabra del Señor. Una vez más les damos la bienvenida a nuestra transmisión, tanto por Facebook Live como también por YouTube. Gracias por estar allí conectados, Dios les bendiga y queremos que estén bien atentos y que la bendición de Dios pueda llegar hasta sus vidas ahora a través de la predicación de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a los hermanos de la Iglesia de Restauración, hermanos de la Gracia, y le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos conocidos, amigos, aquellos de pronto amigos simplemente que no son cristianos, pero que les llama la atención escuchar esta palabra. Quiero que se quede allí, quiero que se siente y reciba toda la palabra que el Señor ha preparado para nosotros en esta preciosa mañana, en este momento. Abra su corazón, disponga su vida. Y vamos a enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros en este momento. Quiero invitarle a que me acompañen a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, quiero que ore por mí, quiero que ore para que Dios me use. Yo la verdad siempre lo digo y no es una falsa modestia, simplemente me gusta que usted y yo estemos claros en eso. No hay nada de mérito en mí para estar parado en este lugar. No es porque yo sepa más o algo que ustedes, es simplemente la gracia y la misericordia de Dios. Y simplemente Dios me ha escogido para que yo esté hoy aquí como un canal a través del cual la bendición de Dios, el agua de vida pueda fluir a través de mi vida y a través de estos medios digitales para que lleguen hasta su corazón, hasta su mente, hasta su vida. El Señor en su misericordia me ha escogido, pero cualquiera de ustedes puede estar en este lugar. En cualquier momento el Señor escoge simplemente a quien Él quiere. Por eso le quiero pedir que me ayude a orar para que Dios me respalde y Dios use mi vida y sea de bendición para todos nosotros. Dios mío, estoy delante de ti, te doy gracias, muchas gracias por el privilegio que una vez más me das de estar delante de este pueblo para recibir, para dar la palabra, para que ellos la reciban, para que tú, Señor, a través mío puedas expresar, Señor, todo lo que tú has puesto en mi corazón. Te quiero pedir con todo mi corazón que uses mi vida en tu amor, en tu misericordia. Úsame, Señor, úsame por piedad, Señor amado, con mi vida, pero también por el favor que tú tienes con todo el pueblo que me ha de escuchar, Señor. Bendice esta palabra, que sea de edificación, de pronto de exhortación, de consolación para algunos, pero úsala para el objetivo que tú tienes con cada uno de los que ha de escucharle. Te doy a ti toda la gloria, mi Rey, toda la honra, Señor. Amén. Amén. Quiero que busquen su Biblia, por favor, el libro de Hebreos, el capítulo número 10. Hebreos capítulo 10, el versículo número 36. Hebreos capítulo 10, el versículo 36. Maravilloso el nombre del Señor para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Y he puesto un título, de pronto que para algunos nos hace mucha falta. Ten paciencia. Ese es el título para hoy. Ten paciencia. Amén. Y bueno, en esta época tan complicada que nos ha tocado vivir y en la que realmente quisiéramos salir corriendo muchos por tantas cosas, el Señor hoy quiere decirte y quiere decirnos a todos, ten paciencia. Amén. Hebreos 10:36. Dice así la palabra. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lo voy a leer nuevamente. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén y amén. Dios añada bendición a su palabra. Y póngase cómodo, vamos a empezar. Y quiero comenzar contando una historia que muchos de ustedes conocen. Hace muchos años había un joven que muy soñador, él tuvo algunos sueños. Y cuando tuvo esos sueños, pues le pareció muy fácil contárselos a sus hermanos, a su papá. Y la verdad, los sueños no le cayeron muy bien a su familia. Lo regañaron por esos sueños. El joven era muy querido por su padre. Realmente era muy valorado por su papá y vivía muy tranquilo en esa situación. Sin embargo, sus hermanos no lo querían mucho. Pasa lo que en muchas familias sucede. Habían conflictos familiares. Y claro, el papá cometía un error al tener a su hijo de consentido con respecto a los demás. Pero es lo que sucede en tantas familias. Sus hermanos realmente no lo querían. Un día sus hermanos planearon algo, planearon desaparecerlo. Planearon acabar con él de alguna forma.
Y fue todo un plan y lo desaparecieron, de hecho. Hicieron pensar a su padre que él había muerto, que había tenido un trágico accidente y había muerto. Pero realmente lo que hicieron fue hacer una especie de trata de personas. Contrataron a alguien que hacía trata de personas y lo vendieron. Este grupo de malandros que hacían este tipo de trata de personas lo llevaron a otro país y lo vendieron, como suele suceder en este tipo de tragedias, lo vendieron como un esclavo en ese otro país. Este muchacho empezó a ser esclavo allí y de alguna forma, a pesar de todo esto, este joven tenía una gran fe en Dios y aprendió algo que tal vez a nosotros nos hace mucha falta. Aprendió a tener paciencia hasta que Dios hiciera lo que él tenía que hacer. Y en esa paciencia, cuando el joven empezó a ser esclavo, se convirtió en un gran esclavo. Hizo grandes cosas ahí para su Señor. Pero empezaron a surgir otros problemas porque la dueña, la jefe, la esposa del duro empezó a acosarlo sexualmente. Y claro, él no tenía oportunidad de denunciar esto porque él era un esclavo. Y no podía denunciar el acoso sexual, no podía huir de regreso a su país porque estaba esclavizado, todos los documentos y todo se los habían perdido, de modo que él era un sin nombre. Terminó en la cárcel porque no quiso ceder a las pretensiones de su jefa y terminó preso, desconocido. Nadie sabía de él. Su familia lo daba por muerto, sus padres lo daban por muerto, sus hermanos lo habían desaparecido. Nadie sabía de él, pero él seguía manteniendo su confianza en Dios. Y cuando llegó a la cárcel, con esa paciencia y con esa capacidad de aprender a tolerar los momentos difíciles, empezó a comportarse en la forma adecuada y se hizo casi que el jefe de la cárcel. El que mandaba en la cárcel, el alcalde que dominaba la cárcel, le confió a él prácticamente todo. Lo único que no le confió fue las llaves. Pero de resto, él se encargaba de todo en la cárcel. Y cuando estaba allí, un par de compañeros suyos, funcionarios del gobierno, tuvieron unos sueños y él le pidió que les contara sus sueños y de alguna manera Dios, que tenía misericordia de él, le reveló lo que significaban los sueños. Tiempo después, el gobernador de aquel país también tuvo unos sueños. Y uno de esos funcionarios estaba nuevamente con el gobernador del país y se acordó, allá en la cárcel hay un hombre que sabe interpretar los sueños. Y fueron a buscarlo y lo trajeron delante del rey. Y el rey le contó el sueño y este muchacho, bueno, ya no tan muchacho porque había pasado, según las cuentas, siquiera unos 10, 12 años. Y este hombre ahora tuvo la capacidad de interpretar el sueño. Dios le dio esa gracia. A través de eso, el rey se maravilló tanto de él que lo puso como el administrador del país, el segundo al mando. Y se cumplieron los sueños que él en principio había tenido. Sueños de gobierno, sueños de grandeza. Y empezó a ver cómo todas las cosas que había soñado cuando era un jovencito se empezaron a hacer realidad. Ya ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de José. Y estoy hablando de cómo el proceso de José fue tan difícil, tan complicado, pero José aprendió a tener paciencia, aprendió a esperar. La paciencia es una de las virtudes cristianas, diría yo, más escasas que puede existir. Hace parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, pero quiero empezar diciendo qué es la paciencia. Y me tomé el trabajo de buscar en el diccionario la definición de paciencia. Quiero decírselo a usted. La paciencia se define como la virtud de padecer o soportar alguna situación, escúchelo y lo puse aquí en mayúscula en mis notas, padecer o soportar alguna situación sin alterarse. Padecer o soportar alguna situación sin alterarse. Eso es lo que se define como paciencia. Otra definición es la capacidad de saber esperar alguna cosa con calma. No por obligación, sino voluntariamente. Wow. Estamos viviendo un mundo, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, estamos viviendo un mundo lleno de afán, lleno de situaciones de estrés, un mundo lleno de estrés. La enfermedad que todo el mundo tiene, bueno, es el COVID, pero además es el estrés.
El mundo es un mundo lleno de estrés, lleno de presión, y nosotros como cristianos hemos entrado en ese ritmo del mundo. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que a veces se nos olvida que nuestro Dios no sufre de afán, que nuestro Dios no tiene ningún afán. Nosotros sufrimos de afán, pero Dios no. El Señor vive en un mundo de absoluta tranquilidad y paz. No está afanado, no está preocupado, no está angustiado. Y nosotros nos hemos dejado llevar en un mundo de afán y de ansiedad. Hace muchos años, cuando la gente vivía más en el campo, que por cierto, la población rural ha disminuido en una forma impresionante en este último tiempo, pero cuando la gente vivía más en el campo, vivían más tranquilos y digamos que no había tanto afán, ni siquiera reloj tenían. Se levantaban con el sol y se acostaban con el sol. No había ningún problema, tranquilo. Bueno, habían problemas definitivamente, pero sabían medir los tiempos y la gente vivía en esa tranquilidad. Todavía, gracias a Dios, hay lugares así. Sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos en estas grandes ciudades. El mundo se ha vuelto en un mundo que corre contra el tiempo. El tiempo se convierte en oro, se convierte en dinero, se convierte en oportunidades. Las oportunidades se abren y se cierran rápidamente. Y todo el mundo está impaciente, afanado por lograr las cosas. En este tiempo están todos los gobiernos de afán, tratando de ganarle a la enfermedad, al COVID. ¿Qué plan tenemos? Tenemos que tratar de ir un paso adelante. Varios laboratorios y países y universidades están corriendo para tratar de ver quién es el primero en tener la vacuna. Algunos están corriendo para tratar de ver esto, otros corriendo para tratar de que la economía no sufra mucho. Estamos en medio de una situación de afán y sin embargo, si ponemos la cámara al mundo, vemos un mundo convulsionado, pero si la sacamos del mundo, si ponemos esa cámara en la Estación Espacial Internacional, no se ve nada de eso, simplemente se ve paz y quietud, porque Dios vive en esa paz y esa quietud. No se ve ninguna convulsión, no hay afán. Dios está en paz. Y por eso es que el Señor hoy me hacía entender, la situación puede que sea complicada para algunos, para otros mucho más, para otros tal vez menos. Y algunos tal vez están teniendo que sufrir situaciones de enfermedad a nivel familiar. Algunos tal vez la van a sufrir en su propio cuerpo. Algunos tal vez están sufriendo situaciones de escasez. Y el Señor simplemente sigue sentado en su trono, no ignorando todo lo que está pasando, sino contemplando todo lo que ocurre y en una absoluta paz. Porque Él no está angustiado por lo que pasa, ni está afanado por la situación, sino que en una absoluta paz. Y entonces mira a sus hijos, a los cristianos, y nos dice, les es necesario tener paciencia. Tengan paciencia. Ya acabé de definir lo que es la paciencia. Es esa virtud de padecer, de soportar, sin alterarse. Sin alterarse. No estoy diciendo quedarse quieto, es una diferencia. Hay gente que piensa, yo soy muy paciente porque es lento y perezoso. No, no tiene nada que ver con ser lento o perezoso. La paciencia es una virtud del carácter que me hace mantenerme sin alterarme a pesar de las circunstancias. Ahora, ¿es necesario ser paciente? Hay gente que dice, no, la paciencia me estresa. Alguien paciente. Me estresa a alguien que no se altere. Qué curioso, hay gente que se altera por los que no se alteran. Me estresa a alguien que sea tan paciente. Pero la Biblia dice que la paciencia es necesaria. Amén. Las cosas en el Señor, en la vida cristiana, tienen un tiempo. Escúcheme bien y se lo digo con todo mi corazón, amado hermano y amigo que me escucha. Todas las cosas que valen la pena necesitan tiempo. Un buen vino no se logra en unos meses. Los mejores vinos llevan años y años de añejado en unas bodegas con unos barriles en una madera especial. Y para que el jugo de uva que queda allí guardado tome el sabor de la madera, tome el sabor de la humedad, tome el tiempo para que se siente lo suficiente, para que todos los componentes lleguen al momento adecuado necesitan tiempo. 10, 12, 20 años, 30 años. Ahí están los mejores vinos. Necesita tiempo. Las mejores relaciones humanas necesitan tiempo.
Es muy, muy complicado que las mejores relaciones, las mejores amistades o los mejores matrimonios surjan de un día para otro. Es muy difícil. Se necesita tiempo. La relación con Dios necesita tiempo. Usted no puede pretender tener una relación excelente con Dios si no le dedica tiempo. Se necesita tiempo. Todo lo bueno necesita tiempo. ¿Se acuerdan de los llamados de la Biblia? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cuánto tiempo necesitó de preparación Moisés para llegar a ser el hombre que fue? ¿Cuánto tiempo necesitó Moisés para llevar al pueblo a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo de formación necesitó David? Cuando David fue ungido como rey, tenía apenas, según los cálculos, entre 15 y 17 años. Cuando fue coronado rey, tenía 40 años. Increíble. Gloria al Señor. Todo ese tiempo preparándose. ¿Cuánto tiempo necesitó Pablo? Pablo se convirtió, es cierto, pero cuando Pablo salió como misionero habían pasado aproximadamente unos 13 o 14 años después de su conversión. Hay algunos que se convierten hoy y mañana ya quieren salir como misioneros. No funciona así. Hay algunos que se convierten a Cristo y ya mañana quieren ser predicadores. Eso que hace el pastor, eso lo hago yo con una mano en la cintura. Eso es fácil. No funciona así. Todas las cosas que valen la pena necesitan tiempo. Dios es el que maneja el ritmo de las cosas, hermano. Podemos alabar su nombre, ¿verdad? Dios maneja el ritmo de las cosas y estas cosas, todo sucede cuando Él sabe que es mejor. Todo este 2020, hermano, nos ha sorprendido a nosotros en gran manera. Padre Santo. Yo estoy seguro que usted, así como yo, teníamos planes, grandes planes. Planes de viajes, planes de inversiones, planes de proyectos grandes, y todo eso quedó relegado. Y por lo que estamos viendo, en el 2020 no van a pasar. Según lo que está sucediendo, definitivamente no vamos a haber realizado ninguno de esos planes o esos proyectos este año. Así que aún los Juegos Olímpicos tuvieron que correrse. Todo se tuvo que aplazar. Y me parece tan curioso y me parece tan, no cómico, perdónenme, pero no es cómico, pero tan curioso. Todo este mundo iba de carrera, de carrera, de carrera, y pareciera que el Señor permitió esta pandemia para decirles: paren. Tienen que aprender a tener paciencia. Tienen que aprender a esperar los tiempos adecuados. No se afanen, tienen que aprender a esperar que Dios es el que maneja el tiempo. La paciencia es necesaria, hermano. La paciencia es necesaria simplemente porque nosotros no conocemos el futuro. Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar y entonces necesitamos paciencia para resistir lo que vivimos, para aprender a esperar los tiempos adecuadamente. Vean, la Biblia dice, y voy a leer mucho la Biblia, así que no la suelte, por favor, más bien muévala mucho y rápidamente. Hebreos 6:12 dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Escúchelo bien. Usted quiere una promesa, usted necesita ver la promesa de Dios respondida en su vida. Tenga paciencia. La paciencia le va a ayudar a ver la promesa resuelta. No es cuando usted piense, no es. Hay gente, yo no sé por qué nos hemos vuelto del evangelio instantáneo. Queremos que arrodillarnos 5 minutos, orar una oración de 5 minutos y que ya la respuesta esté lista. Así no funciona Dios. Tal vez usted piense que Dios puede funcionar así, pero no funciona de esa manera. Dios funciona a través de paciencia. A través de fe y paciencia. Dice ahí, con la fe y la paciencia recibirá las promesas. Salmos capítulo 40 versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. No es cuando nosotros querramos. Claro, el Señor sabe manejar los tiempos y hay gente, en serio, nosotros y especialmente nosotros, el pueblo de Dios, estamos pensando: yo soy hijo de Dios y somos hijos malcriados. Y hacemos pataleta como un niño malcriado. Los niños malcriados son los que hacen pataleta, se tiran al piso, gritan, lloran porque quieren que su mamá les responda su petición inmediatamente. Y cuando la mamá no lo hace, entonces hace pataleta. Y las mamás modernas, que no son muy experimentadas, se dejan manipular de su hijo y terminan dándole rápidamente para que se calle. Démosle rápido el bombombum que está pidiendo para que se calle y no moleste más, que no está dejando poner cuidado al culto.
Son ese tipo de mamás que no saben lo que están haciendo, porque ese niño así mismo va a crecer en la vida pensando que todo tiene que salir corriendo para él, que él es el centro del universo y que todo gira alrededor de él y que todas las cosas tienen que cumplírsele en el momento que él quiere. Y cuando se encuentra con el Señor empieza a decirle: tengo que enseñarte a tener paciencia. Y entonces clama y gime y llora, y el Señor no le responde. No porque no quiera, sino porque lo está formando y le está diciendo: tienes que aprender a tener paciencia. Ten paciencia, hermano. La paciencia es necesaria para resistir el momento difícil, para resistir la prueba. La palabra del Señor dice que Pablo le hablaba a los tesalonicenses y les hablaba que la fe de ellos era conocida porque su paciencia los estaba ayudando a resistir el momento difícil, el momento de prueba, de tribulación que estaban teniendo. En Lucas 21:19 el Señor Jesucristo está hablando de todo lo que va a venir, de las señales del tiempo del fin. Y dice: con paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos viviendo el tiempo del fin, de eso no me cabe la menor duda. Pero con paciencia tenemos que ganar. No solamente nuestra alma ya está salva, pero nuestra vida entera y el alma de las personas que están alrededor. Paciencia. Gloria al nombre del Señor. ¿Saben? La Biblia dice que tenemos que tener paciencia con las personas y que la unidad cristiana es posible a través de la paciencia. Hay hermanitos a los que hay que tenerles una paciencia, Dios mío, pero es necesaria la paciencia. Gloria al nombre del Señor. Y en Santiago capítulo 5 el Señor dice: vean al sembrador como siembra y con paciencia espera el fruto de su trabajo. Asimismo ustedes esperen pacientemente la segunda venida del Señor. Esperen con paciencia. Hermanos amados, la paciencia es muy necesaria. Es muy necesaria. Y yo quiero que hoy usted diga: tengo que revestirme de paciencia. El Señor tiene que darme esta paciencia. Necesito la paciencia. A veces uno habla con hermanos y los nota alterados, los ve afanados, los ve preocupados, los ve angustiados. Se sienten de esa manera. Hermano, paciencia. Ten paciencia. Pero ¿hasta cuándo, hermano? Ve, ¿hasta cuándo? Ten paciencia. No le estoy diciendo que flaquee en la oración. No le estoy diciendo que pierda la fe. No le estoy diciendo que pierda la esperanza. No. Le estoy diciendo: tenga paciencia. Siga con esa fe firme, pero con paciencia. No pierda los papeles. No pierda la estabilidad. No pierda. Tenga paciencia. El Señor en su momento va a actuar. El Señor en el momento justo va a hacer lo que tiene que hacer. Tenga paciencia. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, ¿qué pasa si no la tengo? ¿Qué pasa si no tengo paciencia? Bueno, si no tengo paciencia, pues la impaciencia empieza a dominar mi vida y puedo tomar decisiones equivocadas. Y generalmente el impaciente se equivoca. Hay varios ejemplos en la Biblia, le voy a dar 2 o 3. El primero, ¿se acuerdan de Moisés? Este hombre que era tan manso. La Biblia dice que no había un hombre tan manso como Moisés. Sin embargo, al final de la historia se le salió la paciencia. Fue impaciente con el pueblo y no le dio la gloria a Dios. Y como consecuencia de ese momento de impaciencia, el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Impresionante la consecuencia. No estamos hablando de la salvación de Moisés. Moisés se salvó, obviamente. Pero estamos hablando de que perdió un privilegio por su impaciencia. Gloria al nombre del Señor. ¿Se acuerdan de Marta? Marta y María. Marta, dice la Biblia, que estaba afanada y turbada, y María tranquilita, con toda la paciencia del mundo, escuchando a Jesús, sentada a los pies de Cristo. Y Marta, con esa impaciencia, le habla a Jesús y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana que está ahí sentadota y no me ayuda con los quehaceres? Y lo que recibió fue un regaño calmado y tranquilo y amoroso del Señor Jesucristo. Marta, Marta, turbada y cansada estás con un poco de cosas, pero María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué haces turbada con todo eso? ¿Qué es lo más importante? Hay gente que está impaciente por obtener dinero. ¡Qué impaciencia! Y hacen esto y más plata y más, y el Señor los bendice y quieren más.
Y hasta abandonan ciertas cosas en las que tienen que enfocarse por andar detrás del dinero. Y el Señor, yo me imagino a Cristo sentado mirándolos. ¿Por qué estás así de turbado? ¿Por qué estás así de afanado? ¿Por qué no estás sentado escuchando lo que tienes que escuchar? Espero que todos los hermanos de la iglesia estén ahí sentados escuchándome y no haya alguna hermanita parándose a apagar el tinto o apagar la estufa porque el arroz se le va a quemar. No es el momento, hermana, estamos en la palabra. Siéntese a escuchar. ¿Podemos alabar el nombre del Señor? Hay una pareja de discípulos que, tremendos hermanos, Santiago y Juan, eran hermanos. Iban pasando Jesús camino a Jerusalén, iban hacia Jerusalén y había un pueblo de samaritanos y no lo quisieron recibir. Y a esto se les saltó el bloque, hermano. Les dio impaciencia. ¿Cómo es posible? Impacientes, ¿se dan cuenta? Señor, ¿no quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y los consuma? Así como hizo Elías. Yo me imagino la mirada del Señor de, ¿qué les pasa? Porque eso es lo que les dice, que los miró y les los reprendió, dice la palabra, que los miró y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las vidas, sino a salvarlas. Tremendo, hermano. Aún cuando te rechacen, había una ancianita en la iglesia donde yo como adolescente serví, la abuelita Alejandrina. La abuelita Alejandrina, ella iba evangelizando, era muy buena para evangelizar y en muchas ocasiones Dios la usó para evangelizar con sus trataditos. Ella iba y repartía muchos tratados, pero era impaciente la hermanita. Y si alguien no le recibía un tratado, lo mandaba para el infierno inmediatamente. Usted lo que quiere es irse para el infierno. Y una vez cogió, tenía todo el paquete de tratados y el Señor la volteó a mirar y le dijo, oye, esta señora, y lo cogió y le pegó con los tratados así. Era una anciana. El Señor apenas dijo, esta señora está loca, y salió corriendo. Recíbalo. Y a veces somos impacientes con la gente que no conoce de Cristo. Somos impacientes, pero ¿por qué no abren los ojos? ¿Pero por qué no se dan cuenta de la verdad? Pero y queremos mandarlos, pues que se mueran y se pierdan. Y el Señor Jesucristo, yo creo que nos mira y dice, ¿qué le pasa? El Señor no vino a perder las almas, vino a salvarlas. A veces con nuestra impaciencia tomamos decisiones y hablamos cosas que no debemos hablar y tenemos que ser reprendidos. Y el Señor tiene que decirnos, cálmate, espera, ten paciencia. Qué lindo es el Señor. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Le voy a decir 3 cositas rapiditas. ¿Cómo se manifiesta el hecho de que usted y yo tenemos paciencia? La primera manera, se manifiesta como casi todas las cosas. La primera, en mi relación con los demás. ¿Cómo sé que una persona es paciente? En la relación que tengo con él. La Biblia dice que la paciencia me ayuda, escúchenmelo, y es tan bueno para estas épocas de cuarentena, la paciencia es tan necesaria. Y todos los que me estén escuchando que tal vez estén cumpliendo juiciosamente su cuarentena o la que vayan a tener que cumplir necesariamente, la paciencia significa soportarse, tolerarse el uno al otro, aguantárselo. Efesios 4:2 dice, escúchelo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mi amada hermana, soporte, aguántese a su esposo. Es que está haciendo teletrabajo y no hay quien se lo aguante ese señor. Ahora sí que es peor, yo lo prefería yéndose a trabajar, ahora aquí metido todo el día. Paciencia, tenga paciencia, hermana. Y el esposo diciendo, uy, menos mal, ojalá que abran rápido allá la oficina. No me aguanto a esta señora. Yo no sé cómo hice para casarme con ella, Dios mío. Todo el día la veo, ay, Dios mío. Por favor, líbrame de esto. Paciencia. Y los niños con la mamá, ay, Dios mío. No han visto, han salido videos así en Facebook, en los memes, de los niños que empiezan a decir, salen al balcón a gritar, no me la aguanto más. Auxilio, ya no me la aguanto. Paciencia. Soportando, la paciencia se manifiesta en mi relación con los demás, soportando las debilidades, soportando las diferencias.
aprendiendo a soportar. Eso, ahí se manifiesta. Usted quiere saber si tiene paciencia. El Señor le va a poner a alguien bien canzoncito al lado para ver si usted tiene paciencia. Alguien que de pronto lo hace enojar. Mi esposa es una mujer que tiene mucha paciencia. Por eso yo soy tan tranquilo, porque no la hago enojar ya, porque no necesita más. Bueno, dejemos eso para otro lado. El punto es que se manifiesta en la relación personal, soportándose, aguantándose. Necesitamos aprender a soportarnos, aprender a tener paciencia con el otro, entender que somos diferentes, que vemos el mundo de una forma diferente, que entendemos las cosas de manera diferente. Pero además, la paciencia se nota cuando usted quiere ayudar a alguien. Y vea, cuando usted quiere aconsejar a alguien, cuando usted quiere exhortar a alguien, cuando usted quiere corregir a alguien, ahí se nota si usted tiene paciencia. Porque hay gente que de muy buena voluntad que quiere aconsejar a otra persona, pero no le tienen paciencia a esa persona. Y entonces le dan el consejo y pasa lo que generalmente ocurre, muchas veces ocurre, cuando usted da un consejo y la persona va a hacer exactamente lo contrario que usted dijo. Entonces ahí el Señor está enseñándole a usted paciencia. Téngale paciencia. Lo peor es que va a hacer exactamente lo contrario y luego viene a pedirle nuevamente consejo. Entonces usted debe tener paciencia. Ven lo que dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 4 verso 2. La palabra del Señor, todo esto el Señor nos lo respalda en su palabra de una forma tan linda. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amados hermanos, la paciencia es una virtud maravillosa, hermosa. Por eso es que la palabra del Señor dice que aquellos que Dios levanta como obispos, como maestros, deben tener paciencia para enseñar a otros. Tengo muchos compañeros que son profesores, maestros de colegio. Y algunos de ellos puede que estén viendo este mensaje y saben lo que se necesita. Se necesita paciencia para enseñar. Porque si hay una persona que no es paciente para enseñar, simplemente no puede hacerlo. Conozco a algunos de ellos, conozco a algunos que son muy inteligentes, que tienen gran capacidad y que saben hacer las cosas y las cogen, así como decimos vulgarmente, las cogen rapidísimo. Pero cuando van a enseñar no pueden hacerlo. Y no pueden no porque no sepan, simplemente porque no tienen paciencia con la otra persona. Porque enseñan a mil, eso es así, ta. ¿No aprendió? Muy triste. Así nos enseña. El Señor a algunos de nosotros nos ha puesto en el corazón paciencia para enseñar. Porque especialmente cuando se enseñan verdades espirituales, la gente generalmente no las entiende muy fácil. Porque somos ovejas y las ovejas se les va la mente rápidamente. Por eso una y otra vez debemos recordar las mismas cosas. Y hoy el Señor le está recordando a su merced que tenga paciencia. Tenga paciencia. El Señor tiene el control, pero usted debe tener paciencia. Qué bueno es el Señor, amado. También la paciencia se manifiesta cuando yo aprendo a creerle a Dios y a esperar. Se manifiesta en mi relación con las demás personas, pero se manifiesta en mi confianza que tengo con Dios. Se manifiesta en el hecho de que yo sé esperar lo que Dios quiere en el tiempo adecuado, así como lo estaba diciendo al comienzo. Se manifiesta en mi carrera, en mi forma de vivir la vida cristiana. Todos conocemos Hebreos 12:1. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el 2. Pero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto que tenemos tan grande nube de testigos, corramos ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos. Esta carrera de la vida cristiana, como muchos lo han dicho, no es una carrera de velocidad. No es una carrera del que llegue más rápido. No es una carrera del que más rápido crezca en la vida cristiana. Es una carrera de paciencia. Es una carrera de cumplir las etapas. Es una carrera de ir poco a poco al ritmo que Dios nos marque. Algunas veces el Señor quiere que vayamos un poco más rápido, podemos hacerlo. Algunas veces el Señor quiere que nos detengamos, tenemos que aprender a hacerlo. Algunas veces el Señor quiere que vayamos a paso lento, tenemos que aprender a hacerlo.
El problema somos nosotros, nuestro carácter, que a veces no aprendemos a resistir, no sabemos frenarnos, no sabemos controlarnos. La falta de paciencia es una característica de un alma inmadura, de una persona inmadura. Es una característica, y con el respeto de mis estudiantes adolescentes, pero es una característica de una persona adolescente, que es decir, una persona que no ha entrado en la madurez, una persona que por demás es irresponsable. Eso es. Por eso es que no es conveniente que les den una licencia de tránsito, una licencia de conducción a personas que no sean mayores de edad. Si por mí fuera, impondría que le dieran licencia a los mayores de 21 años. 18 años me parece todavía muy chiquitos. Por eso es que hay tantos accidentes. Precisamente por la impaciencia. Porque hay que aprender a tener espera. Y en mi relación con Dios tengo que aprender a esperar. Pacientemente esperé. Salmo 40 otra vez. Pacientemente esperé a Jehová. Romanos 8:25. Leámoslo un momentito. Romanos capítulo 8, el verso 25 dice así: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estamos esperando lo que no vemos, ¿cómo tenemos que aguantarlo, aguardarlo? Con paciencia. Con paciencia. Maravilloso el nombre del Señor. En mi relación con Dios, la paciencia es básica. Salmo 37, un salmo hermoso, nos dice: guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. Espera. ¿Se dan cuenta, hermano? Puedo sacarle cualquier cantidad de versículos que le están diciendo: espere, no se afane, espere. Gloria al nombre de Jesús. El Señor hoy nos está diciendo: espera, yo voy a hacerlo. Pero Señor, otra vez encerrado, otra vez 40. Espere, cálmese, tenga paciencia. No vocifere, cálmese. Hay muchos líderes que nos hace falta eso, tener paciencia. Y el Señor nos está enseñando la paciencia. ¿Cómo así que nos está enseñando la paciencia? Luego, ¿cómo se adquiere la paciencia? Ahí es donde está el truco que a muchas personas no les gusta saber. La paciencia no se recibe en un paquetico por correo. La paciencia no es que usted vaya de rodillas y le diga: Señor, necesito que me dotes de paciencia. Y el Señor entonces diga: ok, te la mando por un WhatsApp. O te la mando por correo certificado. Ahí por Servientrega te llega, no te preocupes. Un paquete grandecito especialmente. No llega así. La paciencia es algo que se forma en el carácter. La paciencia, el Señor la forma. Es una virtud que se va formando con nosotros. Y viene como resultado de la fe. Viene como resultado de creer. Yo creo, entonces esa fe empieza a producir en mí paciencia. ¿A través de qué? Pues a través de circunstancias que tienen que generarme la paciencia. No hay otra forma. En forma equivocada ya les voy a decir, porque cuando era un poco más joven en la iglesia solían decir: no le pida a Dios paciencia porque el Señor le manda pruebas. Obviamente es una cosa alterada de lo que la Biblia dice, es equivocado. Aunque puede que sí le mande pruebas, pero pídale paciencia. O sea, pida paciencia, por favor, pídala. Usted la necesita, yo también. Pero me va a mandar pruebas, perfecto. Si es lo que necesita para que usted tenga paciencia, pues que se las mande. Porque el Señor no lo va a dejar probar a usted más de lo que usted puede resistir. Y si la prueba en usted genera paciencia, entonces debe ser buena. No importa el tipo de prueba que sea. ¿Me hago entender? Santiago lo dice: la prueba de tu fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa en tu vida. ¿Se dan cuenta? El Señor quiere que tú seas paciente. Entonces el Señor te permite el momento difícil para probarte y que eso genere en ti paciencia. A veces el Señor permite momentos de escasez económico para que aprendamos a depender de Él. Paciencia. A veces el Señor permite que llegue una enfermedad y oramos: Señor, sáname, sáname, sáname. Y el Señor no nos sana. Porque el Señor quiere que aprendas a esperar. A veces empezamos un proyecto y queremos ver los resultados ya. Y el Señor no nos da los resultados ya porque nos está formando y nos está diciendo: quiero que tengas paciencia, que aprendas a esperar. La prueba de tu fe
produce paciencia. ¿Quieres ser paciente? El Señor te está enseñando paciencia. Yo creo que a nosotros todos como iglesia, yo creo que a toda la humanidad del Señor nos está enseñando paciencia con esto. Nos está enseñando a ser pacientes. Teníamos la expectativa. Yo ya estaba diciendo, yo creo que a mediados de julio, finales de julio, máximo agosto, reabrimos la iglesia. No. Yo creo que el Señor me miró y me dijo, deje el afán, mijo, tranquilo, paciencia. Parece que se aplazó un poco el asunto. Hay que aprender a resistir, a soportar con paciencia. Y diciéndole al Señor, gracias, Dios mío. Gracias porque me estás enseñando a resistir con gozo, con alegría. Nos gozamos, amén. No nos alegramos en el sentido negativo de que estoy feliz de que los encerraron otra vez. No. Simplemente tenemos paciencia y resistimos con gozo. Y le decimos, Señor, gracias porque tú tienes el control. Y en medio de todas las circunstancias, tú tienes el control. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Y si es necesario, si tú crees, Señor, que es necesario encerrarnos en otra cuarentena, amén, Señor. Si es tu voluntad, así será. Y vamos a hacerlo con gozo. Si no hemos aprendido todavía lo que tenemos que aprender, lo vamos a aprender, Señor, con alegría, con gozo, con paz, con paciencia. Es el resultado de nuestra fe. ¿Cómo más produce la paciencia? ¿Sabe cómo se produce la paciencia? La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, está hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ustedes se lo saben, amor, gozo, paz, paciencia. Así que es por fe, pero también por relación con el Espíritu Santo. En la medida en la que yo tengo comunión con el Espíritu, en la medida en la que yo viva en el Espíritu, en la medida en la que yo ande en el Espíritu y no en la carne, entonces la paciencia comienza a salir. Es decir, y quiero decirlo de la otra forma, es decir, si usted no tiene paciencia, usted es un cristiano carnal. Usted es un cristiano que no tiene una comunión completa con el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de esa paciencia, tiene que ser en todos los ámbitos. A todos nos hace falta. No estoy juzgándolo, estoy marcando una verdad para que todos nos corrijamos. A mí me hace falta mucha paciencia, especialmente cuando conduzco mi carro. Mi esposa, que es aquí testigo, debe estar diciendo, sí. Me falta paciencia cuando la gente se atraviesa, cuando la gente hace lo que no debe hacer y alego y manoteo. No estoy peleando, estoy simplemente siendo impaciente. Pero me hace falta. Y el Señor, yo creo que es curioso que entre uno más pelee, más la gente se le va a atravesar. Y más trancones le van a llegar. Y más el semáforo rojo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor dice, necesito que seas paciente. El Señor nos ama tanto que quiere formarnos como esa vasija preciosa, esa joya preciosa. Hay algunos que no han salido de la prueba porque no han querido aprender la paciencia. Y el Señor los tiene ahí, de pronto en una enfermedad, y los mantiene. Y les da momenticos de como que ya casi, y luego nuevamente, porque les está enseñando a ser pacientes. Cuando en medio de esta situación, no importa la que sea, podamos levantar las manos y decirle, gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Gracias, Señor, por esta situación. Gracias te doy por esto, por lo otro. Gracias, me gozo en ti porque tú tienes el control. En ese momento tal vez el Señor dice, ok, ahora aprendiste, te promuevo a lo siguiente. Ya aprendiste a tener paciencia con esto, a tener paciencia con tu esposo, con tu esposa. A tener paciencia con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué no impactamos más? ¿Por qué no llegamos más a la gente? ¿Por qué la gente no es más salva a través de nuestro testimonio? Porque nuestro carácter no ha sido transformado. Porque no lo mostramos, aún a través de eso, de la paciencia. La Biblia dice que la paciencia viene como resultado de la prueba de mi fe, como resultado de mi relación con el Espíritu Santo. Pero también la Biblia dice en Primera de Pedro, que ahora que puedes, así dice, ahora que puedes, añade a tu fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio conocimiento, al conocimiento paciencia. Añádele paciencia. Es decir,
Si Pedro dice que tengo que añadirle paciencia, es porque yo tengo que tomar también la decisión. Es porque la fe produce paciencia. Es porque el Espíritu, mi relación con el Espíritu Santo hace que yo sea paciente, pero también va involucrada mi voluntad personal, mi decisión de decir, ok, como hace una compañera de trabajo que hace así, ok, respiro, mantengo el control, pero debemos hacerlo. Tome dominio de sí mismo y vamos a tener la paciencia que necesitamos. Vamos a añadir virtudes a nuestra vida y a nuestro carácter. El mundo necesita gente calmada. El mundo necesita gente llena de paciencia, porque el mundo está afanado. El mundo está desesperado, convulsionado. Necesita alguien que pueda decir, cálmense. Recuerdo ahora, y con esto voy terminando. Recuerdo ahora cuando Pablo estaba en el barco y estaban a punto de hundirse, todos angustiados. Habían arrojado casi todos los enseres del barco. 14 días sin ver sol ni las estrellas. Habían perdido completamente la noción de dónde estaban. No tenían ni idea. Y lo único que les esperaba era un naufragio y la segura muerte a más de 230 personas. Sin embargo, Pablo, un hombre de Dios en medio de esa situación, se para en medio de ellos, toma un pedazo de pan y les dice, no tengan miedo. Anoche estuvo conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo que ninguno de nosotros iba a morir. Ahora, el barco sí se va a perder, pero tengan paciencia y tengan buen ánimo. Y es necesario que coman, porque hace mucho que no comen. Y agarró el pedazo de pan y empezó a comer. Y esa calma, esa paz, esa seguridad de Pablo, dice la Biblia que empezó a inundar a todos y todos empezaron a comer y a fortalecer su cuerpo. Y poco tiempo después, unos días después, encontraron una isla donde poder llegar. Claro, el barco se rompió, se perdió, pero todos ellos llegaron a la orilla y fueron salvos ese momento. La paciencia es esa influencia. Cuando usted esté en su trabajo y todos estén impacientes porque algo, usted mantenga la calma, pídale a Dios, Señor, ayúdame a ser quien traiga calma, quien traiga paciencia. No le estoy diciendo que se quede quieto, entiéndalo. Porque si usted es bombero, no, y está incendiándose, no se vaya a quedar, cálmense, tranquilos, eso se apaga solo. No, salga corriendo, por favor, pero no se desespere. Paciencia, por favor. Es que confundimos y pensamos que la paciencia es quedarnos sin hacer nada. No, la paciencia significa no alterarse, no perder los estribos, pensar fríamente con claridad. Es tiempo de que la iglesia se levante contra un mundo que está definitivamente desordenado, una sociedad afanada, violenta. Y nosotros como iglesia debemos levantarnos y vencer con las armas espirituales, de las cuales una es la paciencia. Y salir y decirle a la gente, calma, Dios tiene el control. Cuando su familia esté en problemas, párese firme y dígale, calma, Dios tiene el control. Si es un hermano, una hermana suya, si es un vecino, si es el que sea, decídase, hermano, a no dejarse llevar por el afán de los demás, a pararse firme y decirle, Señor, con paciencia voy a tener calma sobre la situación y voy a controlar. Qué bueno es el Señor. Ten paciencia, hermano. Las cosas puede que no mejoren, pero el Señor quiere que tú seas paciente. Las cosas puede que no mejoren pronto o puede que empeoren. El Señor quiere que tú seas paciente. Ten paciencia, Dios tiene el control. Te invito a que cierres tus ojos ahora. Algunos pensarán que no es fácil adquirir la paciencia. Algunos dirán, no, yo nunca voy a poder tener eso. Pero yo quiero decirte, amado hermano, que el Señor quiere producir en ti esa paciencia, ese control propio. En medio de la adversidad, en medio de las angustias, en medio de los problemas, aprende a entender que Dios tiene el control y por eso tú puedes ser paciente. No alterarte en medio del problema. No te alteres. No te salgas de casillas. No te alteres. Ten paciencia. El Señor va a actuar.
Dios va a hacerlo. Sigue firme en tu oración, sigue firme en tu intercesión, sigue firme en el proceso que Dios tiene contigo. No desmayes, ten paciencia. Los resultados se van a ver. Los resultados en tu familia se van a ver. Tus hijos van a llegar a Cristo. Tu familia va a conocer al Señor. Ten paciencia. No te alteres. No deseches. No abandones. Ten paciencia. Mantente firme. Mantente ahí. Ten paciencia. Ahí con tus ojitos cerrados, ¿por qué no dices al Señor, Señor, necesito paciencia? Necesito que me des paciencia para recibir la promesa. Díselo con todo tu corazón. Necesito que me des paciencia. Señor, estoy delante de ti, Dios mío, y quiero presentar la vida de todos aquellos que han escuchado esta palabra, mis hermanos en Cristo y aquellos amigos que están allí. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de nosotros para que nos ayudes a tener paciencia. Hoy pusiste esta palabra en mi corazón. No sabemos lo que venga para nuestra ciudad, para nuestro país. Estamos orando, clamando, pidiendo que tengas misericordia. Pero hoy te pedimos por nosotros. Ayúdanos a tener paciencia. Y no importa la situación que hayamos de enfrentar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de nuestro país, tu pueblo, nosotros, Señor, te pedimos hoy, queremos ser esa luz en medio de las tinieblas y queremos tener la paciencia necesaria para decirle a los demás, tengan calma, el Señor está con nosotros. Tengan calma. No podemos decir el yo soy, no temáis, porque nosotros no somos, pero tú sí eres. Así que podemos decir el gran yo soy está con nosotros. Que podamos en todo momento mantener nuestra paciencia en medio de la dificultad y ver tu obra poderosa. Mira las vidas, Padre Santo, que tal vez no han tenido una experiencia de salvación en esta hora y que les cuesta mucho, Señor, muchísimo tener fe y paciencia en este momento. Quiero pedirte por ellos, quiero pedirte que abras la puerta de su corazón y que tú puedas entrar a ellos y puedas salvarlos y puedas darles ese fruto maravilloso de la paciencia y de la paz en sus vidas. Sálvalos, Dios mío, y te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, Señor, por tu grande misericordia y tu grande amor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Qué bueno es el Señor, Dios es maravilloso. Le doy muchas gracias a Dios por este privilegio que me da una vez más de poder haber compartido la palabra con cada uno de ustedes. Quiero, si fue de bendición para su vida, comparta el video. Si fue en principio, va a estar unos días todo el culto completo allí con la parte de adoración, de alabanza que están de tanta bendición para todos nosotros. Así que si puede compartir el culto completo, compártalo. Pero más o menos a mitad de semana va a aparecer el video del mensaje únicamente. Si quiere compartir solamente el mensaje, más o menos a mitad de semana estará allí, un poquito editado al comienzo, al final. Compártalo, si fue de bendición para su vida o si conoce a alguien que tal vez esa palabra le sea de bendición, compártalo. Dele me gusta o suscríbase al canal de YouTube o lo que sea para saber de que usted estuvo allí acompañándonos. Dios les bendiga a todos los que fielmente nos ven, nos saludan, les amamos en el amor de Cristo. Amada iglesia, un abrazo gigante. Tengamos paciencia, hermano. Que nos es necesaria la paciencia para ver las promesas de Dios. Así que vamos a tener paciencia, tranquilos. No se puede tal vez este mes estar aquí reunidos, probablemente el siguiente tampoco, pero vamos a tener paciencia y vamos a seguir adelante y vamos a seguir brillando en medio de las tinieblas y vamos a seguir predicando de Jesucristo en todo lugar y en todo momento y bajo cualquiera de los medios que el Señor nos conceda. Dios los bendiga a todos, un abrazo gigante para todos, les amamos en el amor de Jesucristo y una vez más gracias a todos los hermanos que están aquí, que nos ayudan con la música, pero también con la transmisión. Dios les bendiga, un abrazo fuerte.